Soy un estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión les hablaré sobre los dispositivos de entrada y salida. El contenido del presente tutorial consta de las funciones de los módulos, los cuales interactúan en la entrada y salida de datos en un computador. También se hablará sobre los diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida. También se analizará las técnicas de entrada y salida y el funcionamiento de algunos de los dispositivos más comunes en un computador. Módulos de entrada y salida. Junto con el procesador y el conjunto de módulos de memoria, el tercer elemento clave de un computador es el conjunto de módulos de entrada y salida. Cada módulo de entrada y salida se encuentra conectado al bus del sistema, mediante las líneas de control, las líneas de dirección y la línea de datos. Un módulo de entrada y salida puede controlar uno o varios dispositivos periféricos. Un módulo de entrada y salida no es únicamente un conector mecánico, sino que a su vez está dotado de cierta inteligencia, es decir, contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre el periférico y el bus del sistema. ¿Por qué utilizar los módulos del computador? El computador necesita utilizar los módulos de entrada y salida, ya que existe una amplia variedad de periféricos con formas de funcionamientos diferentes. Podría ser imposible incorporar la lógica necesaria dentro del procesador para controlar tal diversidad de dispositivos. Otra de las razones fundamentales es que a menudo la velocidad de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria o el procesador. Así no es práctico utilizar un bus de sistema de tan alta velocidad para comunicarse directamente con un periférico. Otra de las razones es porque con frecuencia los periféricos utilizan datos con formatos y tamaños de palabras diferentes de las del computador. Dispositivos periféricos son aquellos que se utilizan para intercambiar datos entre el exterior y el computador. Funciones de un módulo de entrada y salida. Las principales funciones de un módulo de entrada y salida son los siguientes. Como primero tenemos control y temporización. De esto se podría decir que los recursos internos del sistema, tales como la memoria o el bus del sistema, están compartidos por distintas actividades del computador, entre los que están la entrada y salida. Por lo tanto, los módulos de entrada y salida tienen requisitos de control y temporización para coordinar el tráfico entre los recursos internos y los dispositivos externos, para lo cual sigue los siguientes pasos. La CPU pide al módulo de entrada y salida el estado del periférico. El módulo le proporciona el estado hacia el CPU. Si el periférico está listo, la CPU solicita la transferencia de datos por medio de un comando al módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida obtiene el dato del periférico y al final el dato se transfiere desde el módulo hacia la CPU. Otra de las funciones del módulo de entrada y salida es que permite la comunicación con el procesador. Esto implica que va a realizar la decodificación de órdenes, es decir, el módulo de entrada y salida acepta órdenes del procesador que generalmente se envían utilizando la línea de bus de control. De datos, la CPU y el módulo de entrada y salida intercambian datos a través del bus de datos. Información de estado. Puesto que los periféricos son lentos, es importante conocer el estado de cada módulo. El reconocimiento de la dirección. De igual forma que para cada palabra de una dirección, cada dispositivo de entrada y salida tiene otra. Este permite que el módulo reconozca la dirección para cada uno de los periféricos. Otra de las funciones que realiza el módulo de entrada y salida es la comunicación con los dispositivos. Esta comunicación implica intercambiar órdenes, información de estado y de datos. La siguiente función del módulo es el almacenamiento temporal. Esta es una tarea esencial del módulo, es servir de buffer de datos para almacenar datos temporalmente, los que luego serán transferidos. La detección de errores, en cambio, el módulo de entrada y salida es frecuentemente responsable de realizar una detección de errores que pueden ser avisadas por el periférico mismo, como por ejemplo la falta de papel en una impresora. Estructura de un módulo de entrada y salida.
La estructura principal de un módulo de entrada y salida consta de los siguientes bloques. Lógica de interfaz a dispositivo externo. Es el que se encarga de recibir o enviar datos hacia el dispositivo externo. Lógica de entrada y salida. Es el que se encarga de verificar si los datos son de entrada o de salida. El registro de datos y registro de control, de estado control, son aquellos en donde se almacenarán los datos temporalmente para luego ser transferidos. Las líneas de datos, las líneas de dirección y control de este lado, son los que llevarán los datos hacia el bus del sistema para luego ser llevados al procesador. Los datos las líneas de estado de control de acá son las que llevarán el dato hacia el dispositivo externo. ¿Qué es un dispositivo? Un dispositivo son estructuras sólidas, electrónicas y mecánicas, los cuales son diseñadas para un uso específico. Estos se conectan entre sí para crear una conexión en común y obtener los resultados esperados siempre y cuando cumplan con las reglas de configuración, o sea que posee el driver o software apropiado para su funcionamiento. En sí son los componentes con los que el usuario interactúa con el computador. En la imagen tenemos dispositivos tales como el ratón, el teclado, el monitor y dispositivos adicionales que son usados para interactuar entre el usuario y el computador. Tipos de dispositivos de entrada y salida. Existen tres tipos de dispositivos. Los de entrada son componentes electrónicos conectados a la tarjeta madre cuya función es permitir que el usuario introduzca datos y comandos al ordenador. Uno de los ejemplos más comunes son el teclado y el ratón. Los dispositivos de salida. La función es permitir que la computadora proporcione al usuario información sobre los procesos en curso y resultado de las tareas ya terminadas. Como por ejemplo tenemos el monitor y la impresora. Y existen dispositivos mixtos que nos sirven de entrada y también de salida. Uno de los ejemplos sería el monitor sensible al tacto. Técnicas de entrada y salida. Como la primera técnica tenemos la entrada y salida programada. Para la explicación de esta técnica utilizaré el siguiente algoritmo. Lo primero que hace la CPU es enviarle una orden de lectura al controlador de entrada y salida. El controlador de entrada y salida lee el estado del controlador y envía hacia la CPU el estado. La CPU verifica el estado. Si está preparado, continúa con el siguiente paso, caso contrario, el bucle regresa hasta acá. Si está preparado, entonces lee la palabra del controlador de entrada y salida y escribe la palabra en memoria. Finaliza el programa, si es que sí, continúa la siguiente instrucción, caso contrario, regresa hacia el inicio. La desventaja principal de esta técnica es que el procesador no realiza ningún trabajo útil mientras permanece el bucle en espera. La siguiente técnica es la entrada y salida por interrupciones. La idea básica de este mecanismo consiste en eliminar el bucle de espera de la técnica anterior. El algoritmo que sigue esta técnica es el siguiente. La CPU envía una orden de entrada y salida al periférico esperando a que se efectúe la operación de entrada y salida. Cuando el periférico está preparado para intercambiar información, fuerza una interrupción en la tarea que realiza la CPU para que atienda la operación de entrada y salida. La CPU verifica el estado, si está preparado o no. Entonces, si está preparado, lee una palabra del controlador, le escribe la palabra en memoria y finaliza. Si es que finaliza, sigue a la siguiente instrucción, caso contrario, regresa hacia la primera instrucción. La desventaja de esta técnica es que la CPU está obligada a gestionar la transferencia de entrada-salida al momento que realiza la interrupción. La siguiente técnica es la entrada y salida por DMA. Como veíamos en las dos técnicas anteriores, nos daba algún tipo de desventaja. Por lo tanto, cuando se mueven grandes cantidades de datos, se necesita una técnica más eficaz en la que intervenga lo menos posible la CPU. Por lo tanto, utilizamos la transferencia de datos mediante un controlador de acceso a directo a memoria, que es el DMA.
El algoritmo sigue la siguiente secuencia. Primero, la CPU envía la dirección del periférico, el tipo de operación de ya sea lectura o escritura, la posición de comienzo en memoria y el número de palabras que se tiene que leer o escribir. A partir de este momento, la CPU realiza cualquier otra tarea. El controlador del DMA transfiere directamente la palabra a palabra al bloque, completa los datos entre el periférico y la memoria sin pasar por la CPU. Cuando la transferencia finaliza, el controlador del DMA envía una señal de interrupción a la CPU para indicarle que ya ha terminado. De esta forma, la CPU únicamente participa al comienzo y al final de la transferencia, que sería en la interrupción. Luego de eso pasa a la siguiente instrucción. Dispositivos de entrada. A continuación se dará a conocer el funcionamiento de los dispositivos de entrada más comunes en un computador. El teclado. El teclado consta de segmentos, tales como las teclas alfanuméricas, teclas modificadoras, el teclado numérico, las teclas de función, teclas para el movimiento del cursor y las teclas especiales. ¿Cómo funciona el teclado? El teclado funciona de la siguiente manera. Al pulsarse una tecla, el controlador de teclado lo detecta. El controlador de teclado envía el código de digitalización a la memoria intermedia de teclado y una solicitud de interrupción al software del sistema. El software del sistema evalúa la solicitud determinada y la respuesta y pasa el código a la CPU. El ratón o mouse es un dispositivo electrónico que detecta cierta acción tomada por el usuario y basándose en ella controla un apuntador. Existen dos tipos de ratones: los ratones mecánicos que se usaban anteriormente y los ratones ópticos que se utilizan más en la actualidad. Otros tipos de dispositivos de entrada. Tenemos por ejemplo el lápiz electrónico. El usuario sostiene el lápiz y escribe en una almohadilla especial o directamente a la pantalla. De esta manera se puede introducir datos. También tenemos los monitores sensibles al tacto, que permite al usuario señalar directamente en el monitor. En general se usa para seleccionar opciones del menú. Los sensores pueden detectar el tacto, ya sea por la presión o el calor del dedo. Otro de los dispositivos de entrada tenemos el lector de código de barras. Lee un código de barras y lo introduce al ordenador convirtiéndolo a números binarios. Esta operación es equivalente a mecanografiar el dato alfanumérico usando el teclado. También tenemos el escáner. El escáner es un dispositivo de entrada que convierte cualquier imagen impresa en un formato electrónico o números binarios que puede almacenar en la memoria de un ordenador. Luego puede usarse software para manipular esa imagen. La cámara digital es otro de los dispositivos de entrada comunes. Es un dispositivo portátil que captura imágenes fijas en forma electrónica. La cámara digitaliza la imagen, la comprime y la almacena en un disco o tarjeta especial. El usuario puede copiar luego la información a una PC donde puede manipularla. Cabe recalcar que digitalizar quiere decir convertir la imagen a sistema binario. Otro dispositivo tenemos el de sonido, que sería el micrófono u otro dispositivo de entrada acústica. Más el dispositivo de entrada más la tarjeta de sonido que convierte la señal eléctrica en señal digitalizada que el ordenador puede procesar. Tenemos una grabación digitalizada dentro del ordenador. Dispositivos de entrada de video. Tenemos por ejemplo las cámaras de video del computador. Capturan o digitalizan imágenes en movimiento y las dividen en píxeles individuales. Las características de cada píxel se almacenan como código digital que luego se comprime para ser almacenado en disco o transmitido a través de una red, como por ejemplo en las videoconferencias. La tarjeta de video. Lo que hace la tarjeta de video es que con el uso de la tarjeta de video el usuario puede conectar a su ordenador otros dispositivos de video, tales como las videograbadoras y cámaras de video.
Ahora analizaremos los dispositivos de salida. El dispositivo de salida tenemos el monitor. Es el dispositivo de salida con el que los usuarios interactúan con mayor frecuencia. El medio de comunicación que necesitamos siempre para obtener información del ordenador. El monitor. Existen dos tipos de monitores. El CRT, el que usa un tubo de vacío grande llamado tubo de rayos catódicos, y el pantalla plana usa tecnología de cristal líquido que se utilizan más en la actualidad. Explicaremos sobre el monitor CRT. ¿Cómo funciona? En la parte posterior hay un cañón de electrones. El cañón dispara un rayo de electrones hacia el frente del monitor. En el frente del monitor existe el recubrimiento de fósforo. Está organizado en una retícula de puntos que brillan cuando son alcanzados por el rayo. En cambio, los monitores LCD crea imágenes con una clase especial de cristal líquido, que por lo general es transparente y se torna opaco cuando se carga con electricidad y proviene de transistores. El cristal líquido no emite luz, por lo que no hay suficiente contraste entre las imágenes y el fondo. Se debe iluminar la pantalla desde atrás. Este tipo de monitores tiene al menos 2.5 centímetros de grosor. De video o tarjeta de video, que es el intermediario entre el CPU y el monitor. Se encuentra ubicado en la tarjeta madre del ordenador y su poder de procesamiento determina el índice de refrescamiento, la resolución y la cantidad de colores. Esta tarjeta incluye su propia memoria RAM, la video VRAM de doble puerto, es decir, puede enviar una pantalla al monitor mientras recibe otra del CPU. La impresora. La impresora es el segundo dispositivo de salida más común. La mayoría de los usuarios tienen una impresora, pero la usan con menos frecuencia que el monitor, ya que no siempre se requieren copias en papel de la información. Sistema de altavoces. Su tecnología es equivalente a la de cualquier altavoz para equipo de sonido, pero por lo general son más pequeños y tienen sus propios amplificadores. La tarjeta de sonido convierte los sonidos digitales, es decir, los números binarios provenientes del ordenador, en corriente eléctrica, que se envía a los altavoces propagándose hacia el sonido. Bueno, esto ha sido todo lo que he podido aportar acerca de los dispositivos de entrada y salida. Gracias.